Hablábamos en el bloque anterior de pobreza, lo que implica esto, por qué a veces se habla de que sube, de que baja, cuáles son las estadísticas. Y un tema una de las críticas más grandes que se hace principalmente desde los adversarios políticos y desde el Parlamento es que este es un gobierno que está endeudando al país. Sí. Y que está endeudando al futuro y que los hijos de nuestros hijos van a pagar. Ahora, si no, ¿es posible hacer inversiones si no hay deuda, ministra? O si es que uno no hace un programa a largo plazo, una autopista, se necesita una ruta, un puente, un hospital es necesario, porque justamente siempre se dice que aquí lo que no existe es oferta pública. ¿Es posible hacer eso sin endeudarse? Bueno, primero que nada tenemos que partir de la premisa de que todo país que se desarrolló invirtió. En algún momento, creo que ayer escuché que alguien decía que tenemos que copiar a Corea, que no sé qué hizo Corea. No, todos los países que hicieron inversión se endeudaron para llevarla adelante, porque las necesidades de hoy son inmensas. Tenemos que invertir hoy para poder realmente aprovechar lo que es el famoso bono demográfico de Paraguay, esa juventud que está llegando, que va a empezar a buscar empleo, ¿verdad? Y que va a necesitar no solamente de capital humano, sino también de infraestructura para poder ser productivo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que ese paraguayo se pueda subir al tren de desarrollo, digamos, y aprovechar las oportunidades que se van generando si no generamos las condiciones para que eso se dé? Es lo mismo que comprar una casa, ¿verdad? Yo puedo pasar toda mi vida ahorrando y después, cuando tengo toda mi plata junta, tal vez tengo la suerte de comprar y después se acabó mi vida. ¿De qué me sirve esa casa? ¿Verdad? La idea es, vos invertís hoy, no estamos hablando de un gasto, estamos hablando de inversión que va a generar ingresos mayores a futuros. Es decir, no, de ninguna manera nosotros tenemos que tenerle miedo al endeudamiento per se. A lo que sí tenemos que tenerle miedo es al manejo imprudente de las finanzas públicas. Yo le tendría mucho más miedo a los incrementos salariales que a veces se suelen plantear, ¿verdad? Descontrolados, como ese 40% que se dio entre el 2012 y 2013. Eso sí es algo que temer, porque eso absorbió un montón de recursos que debieron haber sido redireccionados a otras áreas. Y yo no le tendría hoy miedo al endeudamiento porque también contamos con la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? La ley de responsabilidad fiscal que habías mencionado, Gloria, al inicio, justamente es un cinturón muy fuerte que nosotros nos ponemos y nos dice hasta este punto, hasta el 1,5 puede llegar tu déficit anualmente y eso es lo que vos vas acumulando en forma de deuda. Pero al mismo tiempo también nosotros vamos pagando deuda vieja. Entonces realmente el crecimiento es muy pequeño todavía, muy moderado. Muchos hablan con relación a lo que teníamos en tal año, el crecimiento ha sido enorme. Claro, porque era tan baja la deuda que duplicarla no significa prácticamente nada. Entonces estamos hablando, por un lado, el indicador es la deuda con relación al Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto nos habla de cuánto es nuestra capacidad productiva dentro del país, ¿verdad? Es lo mismo que hablar de deuda de 10.000, 20.000, 30.000, no tiene sentido. Vos tenés que hacerlo 10.000, 20.000, 30.000 con relación a tus ingresos para entender realmente cuán grande es tu deuda. La deuda de Paraguay con relación a su PIB es la más baja, prácticamente la más baja de toda la región. Paraguay además es un buen pagador. Paraguay es un excelente pagador y es considerado también un país muy serio hoy. Hoy realmente nos destacamos en toda la región al respecto del manejo de las finanzas públicas, porque realmente somos un país muy conservador. Cuando nos vamos afuera y les contamos que adentro, cuando tuvimos el año pasado, justamente el Congreso nos había quitado los bonos y qué sé yo, y después salimos afuera y explicamos cuál era la situación, porque había ahí mucho ruido acá en Paraguay, pero realmente mucho ruido, pocas nueces. Nos vamos afuera a explicar, todos se quedaban choqueados, realmente no podían entender por qué están tan preocupados ustedes si realmente lo que tienen son problemas graves de infraestructura y tienen una deuda bajísima, tienen que invertir hoy, tienen un bono demográfico, ¿verdad? Entonces, desde nuestro punto de vista, la deuda no es un problema y en particular porque se traduce en inversión productiva, a diferencia de países como Grecia que tuvieron problemas fiscales o incluso nuestros vecinos, ¿verdad? Que ya están teniendo niveles de deuda más altos, mucho más altos que los nuestros.
En Paraguay, la deuda se utiliza solamente para repago de capital, ¿verdad? Y también para financiar proyectos de inversión pública. Nada más. No financiamos salarios, no financiamos viáticos, no financiamos gasto corriente. Entonces, de esa forma nos aseguramos que esa inversión es inversión productiva. Cuando se habla, por ejemplo, no podemos dejar de hablar de los bonos. Sí. ¿Qué significa por un lado los bonos y qué significa por el otro lado cuando te dicen, no, es mucho más conveniente un crédito de estos bancos internacionales porque son más baratos, a largo plazo, más control? Sí. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nosotros, bueno, por un lado, los créditos de los multilaterales, ¿verdad? El Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, son muy interesantes, tienen tasas interesantes, pero hoy en día, en la situación en la que, al nivel en que se transan nuestros bonos, al nivel internacional, ¿verdad? Y las tasas interesantes que recibimos, el margen que existe entre el bono soberano y los créditos de estas multilaterales es mucho más pequeño que antes. Entonces la gente tal vez se imagina ese antes, pero hoy esa brecha es pequeñísima, es más, en algunos momentos ya es prácticamente lo mismo. Ahora, hay mucha diferencia entre el bono soberano y un multilateral. El bono soberano te permite llevar adelante lo que es la famosa administración de pasivos, ¿verdad? Que a veces le quieren llamar bicicleteo. Pero administración de pasivos realmente es un arte donde vos estás usando de la mejor manera, la manera más eficiente posible, esos recursos que vos prestás para llevar adelante obras de infraestructura. Entonces el bono es mucho más flexible en ese sentido y aparte de eso, el costo no es necesariamente mayor cuando nosotros consideramos que el bono nos permite ejecutar obras mucho más rápidas. Los multilaterales, la realidad es que son muchísimo más lentos. Entonces, si bien a la hora de fijar la tasa pareciera más baja, en costo de tiempo también tenemos que medir cuánto nos termina costando, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado de comparar solamente una tasa con otra tasa porque eso sería caer en un error, ¿verdad? Hay otros factores que se deben considerar. Desde ese punto de vista, el bono es prácticamente una alternativa más con la que contamos, una alternativa válida, una alternativa muy eficiente y una alternativa que aparte de permitirnos hacer inversión de manera mucho más eficiente, hacer administración de pasivos, también nos obliga a portarnos bien. ¿Por qué? Porque desde afuera hoy nos están mirando. No, ese no es un tema menor, no es porque nos importa lo que digan de afuera, no. Es un tema que nos fuerza, es una fuerza exógena que llega adentro y nos dice, pórtense bien porque si no les va a salir mucho más caro o tal vez vamos a pedir que nos devuelvan los bonos o va a salir mucho más caro prestar a futuro, ¿verdad? Es realmente un contralor más, aparte de los contralores, los 7 millones de paraguayos, tenemos también a gente de afuera que nos está monitoreando y eso es muy bueno. Ahí justamente una de las primeras autoridades, en este caso la ministra responsable de las finanzas, fue la que dijo no se puede aprobar este subsidio a los campesinos, por ejemplo. ¿Verdad? O sea que y obviamente sus palabras cayeron mal, inclusive recibió todo tipo de comentarios, pero justamente esa sí fue un comentario, una decisión responsable, obviamente, ¿verdad? Porque asumir deudas o engordar las deudas y ni siquiera enseñar a los campesinos, a los labriegos, a administrar bien sus finanzas también sería irresponsable. Sí, para serte muy sincera, ese subsidio realmente, más allá de que, como estás diciendo vos, César, genera incentivos perversos desde el punto de vista de aquel que quitó un préstamo y después se malacostumbra, digamos, claro, a no repagar porque total el Estado me va a cubrir, definitivamente eso es algo que no queremos fomentar. Pero aparte de eso, y lo más doloroso también de esa propuesta, es que realmente no soluciona el problema de los labriegos, ¿verdad? Los labriegos se encuentran en una situación difícil, necesitan apoyo, pero el transferir recursos del erario público al sector financiero y en particular a usureros que no sabemos quiénes son, ¿verdad? Y que tal vez se aprovecharon justamente de nuestros compatriotas del campo, tal vez porque estaban en una situación de alta vulnerabilidad, necesidad, desesperación o desconocimiento de los diferentes instrumentos financieros y bueno, se aprovecharon de ellos y están en la situación en la que se encuentran. Entonces, imagínate el error moral prácticamente, no solamente, olvídate la parte del costo, que no lo podemos pagar en definitiva, pero desde el punto de vista moral estaría demasiado mal que nosotros cortemos programas sociales o horas de inversión que están hoy corriendo para ir a transferirle dinero justamente a aquellos
que realmente no deben recibir, ¿verdad? Sería un doble premio. ¿Nuestra economía cómo está en términos médicos? ¿Estamos saludables? Yo creo que nuestra economía está muy bien, estamos saludables, otra vez desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas estamos muy bien, el crecimiento se mantiene a pesar de los choques climáticos que tuvimos, se mantiene alrededor del 4%, ¿verdad? Seguimos recibiendo buenas noticias de afuera que hablan muy bien de lo que se ve, estamos viendo que se está recuperando el consumo, construcción, ¿verdad? Yo creo que hay un ambiente bastante positivo, yo creo que eso va a continuar. El tomate no subió mucho, Gloria. Ese es un buen indicador. Ese es un buen indicador. Sí. Cuando el tomate trepa demasiado es porque realmente están mal las cosas. ¿Cómo puede evaluar los 4 años de gestión? Si bien es cierto, usted está hace 2 años aproximadamente. ¿Cómo evalúa esta gestión del gobierno? Yo creo que es el primer gobierno que ha planteado una agenda de desarrollo de verdad palpable, ¿verdad? Vemos resultados importantes. No solo en lo que respecta a reformas como lo sería la ley de transparencia, que para mí es central, porque a partir de ese momento empezamos a vivir en un mundo diferente y a relacionarnos también con los paraguayos de manera diferente. Hoy recibimos los palos, ¿verdad? Porque realmente se empiezan a ver las cosas y nosotros estamos ahí y somos culpables de lo que se está viendo, que es algo que lo venimos acarreando hace más de 40 años, ¿verdad? Pero el día de mañana se va a ver que esa fue la decisión correcta y eso es algo que debemos mantener. Inversión pública es récord, ¿verdad? Hoy está llegando, este año va a llegar a más o menos 3% del PIB, las obras se ven, no es solamente tirar dinero. Desde el punto de vista de los programas sociales, ¿verdad? Realmente hoy contamos con un programa de seguridad social importante que permitió justamente acolchonar el choque que se dio. Y bueno, hay muchas buenas noticias por donde se mire, pero al mismo tiempo hay muchos desafíos todavía por delante, enormes desafíos, ¿verdad? Yo diría que los desafíos siguen siendo, a pesar del impulso enorme que se dio en la inversión pública, es inversión en infraestructura. Nuestras brechas son tan grandes, o sea, años donde no hemos invertido, años realmente donde hemos perdido el tiempo. Después, educación, donde tenemos muchos rezagos importantes. Hoy tenemos que ocuparnos de levantar los techos rápidamente en vez de ocuparnos de los temas centrales, pero esa es una materia donde debemos seguir avanzando. Se hizo mucho, pero tenemos que hacer mucho más. Salud, lo mismo. Entonces hay desafíos grandes, pero hay también grandes logros. Y eso implica inversión, obviamente. Inversión, educación. Sí. Bueno, ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Esperemos seguir teniéndolo aquí en tribuna. Gracias, César, Gloria, muchas gracias por tenerme. Bueno, excelente, realmente. Placer hablar con la ministra de Hacienda. Escucharon ustedes todo, ¿verdad? Todo lo que hablamos. Gloria, inversiones hacen falta y la argelería que genera el tema de la transparencia en la gente. No, y sobre todo también en esto, o sea, cuestiones así muy claras, ¿no? Se ha hecho mucho, hay mucho por hacer, sí, y sobre todo puntos muy importantes cuando se habla, porque a veces se habla de ser insensibles, pero escuchándola a ella claramente, lo que es el sector productivo, que se necesita ayuda, pero no es esa ayuda monetaria, sino enseñarles a hacer un proceso de producción para que sea sostenible, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a una brevísima pausa. En instantes seguimos con más tribuna.